En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Damos inicio a esta segunda meditación, momento de oración, invocando al Espíritu Santo, y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en esta meditación. Lo hacemos suplicándole que nos conceda sus 7 dones, que incremente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, que nos ayude a ser dóciles a las inspiraciones de Dios nuestro Señor para caminar siempre en el sendero de su voluntad. Hagamos siempre al inicio de nuestra meditación, de nuestra oración, de nuestro encuentro con el Señor, actos de fe, actos de esperanza, de caridad, de amor. Por ello decirle: Señor, fortalece mi fe. Señor, asegura mi esperanza. Quiero amarte, pero necesito que inflames mi amor para así adorarte en todo momento. Te ruego, Señor, que me permitas hacer de estos minutos de encuentro contigo un encuentro sanador, un encuentro renovador, un encuentro que me ayude a verte, conocerte y amarte cada día más. Que sean siempre las disposiciones interiores adecuadas las que nos faciliten el encuentro con el Señor en cada meditación. Hacerlo de manera constante. No se necesita sino la actuación en la fe y el resto lo pone el Señor. No se necesita sino sabernos necesitados, porque es allí donde puede intervenir Dios nuestro Señor en nuestras vidas. Vamos a continuar con nuestra contemplación, meditación, consideraciones de Jesús en la última cena. Avanzaremos en los capítulos de San Juan y les ofreceré algunas consideraciones que faciliten esa meditación y reflexiones que les quisiera ofrecer, porque hay que tener presente que existe una enfermedad espiritual. Y esta enfermedad espiritual está hoy en día muy presente en el cristianismo. Es el Alzheimer espiritual. El Papa Francisco también lo dice y lo define como el olvido de la historia de la salvación, el olvido de la historia personal con el Señor, el olvido del primer amor. Así lo define el Papa Francisco. Nos olvidamos que fuimos salvados, nos olvidamos que hemos sido agraciados en nuestra vida con tantos dones y nos olvidamos tristemente del primer amor. Por eso es el Alzheimer espiritual. Y el Papa dice, lo vemos en los que han perdido el recuerdo de su encuentro con el Señor, en los que dependen completamente de su presente, de sus pasiones, caprichos, en los que se construyen muros y costumbres en torno a sí, haciéndose cada vez más esclavos de los ídolos que han fraguado con sus propias manos. Bueno, pues al iniciar este momento de oración, nosotros le queremos pedir al Señor que nos libre de ese Alzheimer espiritual. Pero también debemos recordar que hemos de poner de nuestra parte. Y el poner de nuestra parte es lo que estamos haciendo hoy. Meditación, encuentro con el Señor. Consideraciones para recordar cuánto amor hemos recibido
y encontrar el camino, la fortaleza y la perseverancia para responder en el amor. Todos habremos escuchado alguna vez esa frase que encontramos en el Evangelio que nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Estoy hablando de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Ahí lo encontramos. Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. ¿Quién de nosotros no ha meditado en Jesús camino, en Jesús verdad, en Jesús como nuestra vida? Supongo que para nadie es la primera vez que escuchan esta frase: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, a pesar de que no es la primera vez, me permito hacerles la siguiente pregunta. No si lo habías escuchado o si somos capaces incluso de repetirlo, no equivocándonos, ¿no?, en el orden que lo presenta el Evangelio, sino más bien si has descubierto en tu vida, si has descubierto con tu vida que Cristo es el camino, si has descubierto que Cristo es la verdad y la vida. Ahí hay un matiz muy importante, porque ya no es el conocimiento, sino la experiencia, el haberlo hecho nuestro. Si Jesús es para nosotros el camino que conduce al Padre, el único camino, el que quiere lograr la salvación deberá tomar este camino. A menudo nos encontramos en una encrucijada. Nuestra vida nos presenta constantemente disyuntivas, sin saber cuál es el camino que debemos elegir ni a dónde debemos ir. Son muchos los caminos y muchos de ellos equivocados. Como también hay muchas propuestas fáciles, ambigüedades. ¿Cuántas veces incluso nosotros nos autoengañamos? Pues no olvidemos en esos momentos en que debemos elegir, en los que nos encontramos en una disyuntiva, en una encrucijada, en una bifurcación. No olvidemos en esos momentos que Cristo, con su Evangelio, con su ejemplo, con sus mandamientos, es siempre y solo el camino más seguro que desemboca en una felicidad plena y duradera. Porque esto también es muy importante. Si no queremos una felicidad plena, si queremos una felicidad pasajera, elijamos otros caminos. Pero si quiero la felicidad plena y duradera, Cristo es el camino. Si hablamos de Cristo verdad, no olvidemos que la verdad es una exigencia profunda del espíritu humano. Necesitamos, queremos, buscamos constantemente la verdad, o aquello que nosotros entendemos como la verdad. El ser humano está sediento de la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre la vida, sobre el mundo. El hombre quiere comprenderse hasta el fondo de sí mismo y no solamente según sus criterios y medidas. Debe, con su inquietud, con su incertidumbre, incluso con su debilidad, incluso con su pecaminosidad, con su pecado, ese pecado de su vida, acercarse a Cristo. Cristo es la palabra de verdad pronunciada por Dios como respuesta a todos los interrogantes del corazón humano. Cristo como la verdad. Es que tengo dudas, hay incertidumbre, me siento débil, he pecado. Cristo es la verdad. Es Él quien nos revela plenamente el misterio del hombre y del mundo.
¿Tienes sed de entender a Dios, de entenderte a ti mismo, de entender el mundo? Cristo es la verdad. Y al preguntarnos si hemos descubierto si Cristo es la vida, tenemos presente que cada uno de nosotros desea ardientemente vivir su propia vida en plenitud. Vivimos animados por grandes esperanzas, muy buenos proyectos para el futuro. Los necesitamos. Pues eso, no olvidemos que la verdadera plenitud de la vida se encuentra solo en Cristo. Y es el Cristo muerto y resucitado por nosotros. Solamente Cristo puede llenar hasta el fondo el espacio del corazón humano, que es muy grande el corazón humano, pero Dios es más grande. Solo Él da el valor y la alegría de vivir, y esto a pesar de los límites u obstáculos externos que vamos de hecho a encontrar. Descubramos a Cristo, por lo tanto. Descubramos la aventura más bella de toda nuestra vida. Pero no es suficiente con descubrirlo una vez. Cada vez que se descubre, se recibe un llamamiento, una llamada a buscarle más y más, a conocerle mejor. Conozcámosle a través de la oración, de la participación en los sacramentos, de la meditación de su palabra, de la catequesis, de la escucha de las enseñanzas de la Iglesia. Esta es nuestra tarea y la más importante. Así lo entendió y lo compendia San Pablo en la carta a los Filipenses 1:21. Para mí la vida es Cristo. Esta exhortación de descubrir a Cristo, camino, verdad y vida, la escuchamos hace ya muchos años y con más explicación y con más extensión de parte del Papa Juan Pablo II en el año 89. Quienes en aquel entonces éramos jóvenes, pues era un discurso muy apropiado para el joven, ¿no?, que siente que tiene la vida por delante, que sabe que tiene la vida por delante, pero no es un mensaje exclusivo para jóvenes, lo es también para nosotros. Sin yo decir que mucho de esto que les acabo de explicar o que les acabo de comentar era Juan Pablo II hablando a los jóvenes, lo acogimos como dicho a nosotros, aunque ya no seamos tan jóvenes o jóvenes con más experiencia posiblemente. Entendemos, por lo tanto, que la palabra de Dios, en una frase tan sencilla, yo soy el camino, la verdad y la vida, tiene para nosotros un campo de meditación enorme. Una comprensión que no podemos abarcar con una meditación. Si solamente esta frase, si solamente este pensamiento les ayuda, quédense allí. Mediten solo en esto. Yo seguiré comentando algunos otros aspectos, pero de verdad, en el momento y en la luz, en el espacio donde tú encuentras más fruto, más resonancia, detengámonos allí, en nuestra meditación. El encuentro con Dios no es un agotar todo aquello que se nos ha expuesto, es profundizar en aquello que resuena más en mi corazón. El capítulo 15 de San Juan es, al menos para mí, uno de los más inspiradores, uno de los más meditados, porque es donde habla el Señor de la vid, de los sarmientos. En el versículo 4 de ese capítulo 15 dice, permanezcan unidos a mí. Quiero que nos quedemos con esa frase. Yo sé que conocen también todo este capítulo de San Juan, donde habla de la vid y los sarmientos, pero detengámonos en esta frase, versículo 4, permanezcan unidos a mí. Lo acabamos de decir cuando hablábamos de Cristo, camino, verdad y vida, que una de las principales necesidades, incluso psíquicas del hombre, es la necesidad de encontrar el camino, la verdad y la vida, de sentirse que está en el camino, de sentir que encuentra la verdad y que aquello que hace produce vida.
Pero ¿saben qué es lo que está de fondo en todo ello? La necesidad de amar y ser amado. La necesidad de ser amado y de ser aceptado. Sin duda lo necesitamos, es algo propio del ser humano, aunque con frecuencia podemos sentirnos muchas veces defraudados o conocer la amargura a causa de la limitación humana. ¿Cuántas veces nos hace daño alguna persona de las que más amamos, de las que más queremos permanecer unidos? Lo necesitamos de parte de los hombres, pero lo necesitamos sobre todo de parte de Dios. Lo necesitamos sobre todo de Dios, donde la fe nos hace ver que somos aceptados y amados por Él. Y lo mejor, que Él siempre te acepta y te ama. Y hoy te dice, permanece unido a mí. Permanezcan unidos a mí. Yo que siempre les amo, que siempre les acepto. No lo dice el Evangelio, pero diríamos perfectamente que a diferencia de la limitación humana, nos encontramos con un amor divino y no menos real. Él te ama y te espera. Y si somos consecuentes con lo que hemos dicho en la meditación anterior, Él te ama y te espera especialmente en la Eucaristía. No exclusivamente, y ahora lo vamos a ver, pero te ama y te espera en la Eucaristía. Y a pesar de ello, ¿cuántas veces le hemos hecho esperar? Todos hemos experimentado en nuestra vida la angustia de la espera. Cuando deseamos encontrarnos con alguien, qué larga se hace la espera. ¿Por qué no pensar que Cristo sufre al experimentar esa espera de nuestra parte? Y al constatar que nosotros le hacemos esperar, o incluso al darnos cuenta de que nos olvidamos, no vamos a encontrar a Cristo Eucaristía. Pues hoy, con esta frase, permanezcan unidos a mí, viene a reforzarnos Jesús esa, incluso diría, súplica que nos hace. Quédate conmigo. Así lo dirá a los discípulos de Emaús. Los discípulos a Jesús, quédate con nosotros, quédate conmigo. Permanezcan en mi amor. Versículo 9, siempre de ese capítulo 15. Versículo 9, permanezcan en mi amor. ¿Dónde podemos estar en el amor? ¿Dónde podemos permanecer unidos a Él? El Señor nos invita a ello. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde puedo permanecer? ¿Dónde estás para yo poder estar y permanecer unido en el amor? El Evangelio nos dice que es por medio de los mandamientos. Así sigue los siguientes versículos cuando dice permanezcan unidos en mi amor. Si me amas, si me aman, guardarán mis mandamientos. Pero quisiera añadir otros dos elementos, además del que ya hemos comentado de la Eucaristía. Voy a decir, por lo tanto, dónde podemos estar en el amor, dónde permanecer unidos en el amor. En la Eucaristía, lo hemos ya comentado, creer en Él, acudir a Él, alimentarnos y fortalecernos en la Eucaristía. Pero quiero añadir otros dos. ¿En dónde más puedo yo permanecer unido al Señor? ¿En dónde puedo encontrarlo? Y es en la palabra. Por medio de la palabra, también podemos permanecer unidos al Señor. Pues es el contacto con la palabra de Dios, un contacto directo y real con el Dios que te ama y que desea influir en ti con su gracia. ¿Cómo recibo yo la gracia de Dios? ¿Dónde encuentro esa gracia? En su palabra, en la Sagrada Escritura.
en el Evangelio. La gracia de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios que habla contigo. Ahí podemos profundizar en los pensamientos y en los deseos de Dios mismo. Yo les estoy exponiendo algunos versículos del Evangelio. ¿Y qué sentimos? Sino que estoy de alguna manera profundizando en lo que Jesús sentía, en lo que Jesús deseaba. Lo estoy escuchando de Él. Permanece unido a mí. Permanece unido para que des fruto. Permanece unido en el amor. Por supuesto que yo encuentro al Señor en su palabra, si me acerco con fe. La lectura de la Sagrada Escritura es uno de los factores principales para que tu fe crezca. Te tienes que acercar con fe, pero a su vez tu fe crece. Y por consiguiente, de tu participación en la vida de Dios. Decíamos que tener fe es participar de la vida de Dios, es tener la conciencia de que Dios habita en ti. Pues eso se alimenta también con la lectura, meditación, conocimiento de la palabra de Dios. Estaremos en contacto con la presencia de Jesús en las páginas de la Sagrada Escritura. ¿Cómo permanezco unido? Conociendo, meditando la Sagrada Escritura. Eucaristía, Sagrada Escritura. Y tercer lugar en donde puedo encontrar y permanecer el amor de Dios es la cruz. Es la cruz de cada uno de nosotros. Es allí donde yo puedo amar al Señor. Es en la cruz donde se hace vida nuestros actos de amor. Porque manifestar el amor significa actos. Sin duda, acudir a Cristo Eucaristía. Sin duda, la frecuencia en la lectura y meditación de la palabra de Dios. Pero permítanme incluso decir, sobre todo, lo que implica en mi vida las obras que son cruz, que son mi cruz, mi sufrimiento, mi dolor, mi angustia. Esa cruz de Jesucristo a la cual yo me uno. Pero ¿cómo puede estarnos diciendo que yo encuentro el amor en la cruz? Allí encontramos el amor de Dios. Por esto les invito a que hagamos de nuestros actos de dolor, de cruz, actos de amor. Pero para ello es necesario contemplar la cruz de Cristo para aprender de Él. ¿Cómo podríamos cargar nuestras dolencias, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades sin la ayuda del crucificado? El verdadero amor siempre implica sacrificio. Y cada vez que contemplamos la cruz, vemos el amor que Cristo nos tiene. Es verdad que cuando le vemos en la cruz decimos, cómo ha sufrido, pobre, cuánto dolor. Pero digamos también, cuánto amor, cuánta entrega, cuánta donación. Habiendo amado, amó hasta el final. Por ello es importante conocer también la cruz de Cristo, pues es conocer el amor de Cristo por nosotros. Por ello les recomiendo que pongamos nuestra cruz en el corazón de Jesús. Lleva tu cruz al corazón de Jesús. Ese corazón que está traspasado por la lanza del soldado. Cristo muerto, llega el soldado, traspasa su costado. ¿Y saben qué produjo aquello? Que su corazón haya quedado abierto. Que podamos acceder al corazón de Jesús. Que lo podamos ver. Es como una puerta que está siempre abierta. Quiero entrar y la puerta está siempre abierta. Es la puerta del amor hecho cruz de Cristo por nosotros.
En este capítulo 15 de San Juan, Jesús repite, por si no habíamos escuchado o entendido adecuadamente, caso alguno estuviese distraído, Jesús repite en su testamento espiritual a los apóstoles, versículo 12 del capítulo 15, ámense los unos a los otros. Diciendo, si hay algo importante y algo que quiero que recuerden de todo este discurso, de este encuentro, es ámense los unos a los otros. Este es el testamento del Señor. El testamento que nos dejó antes de morir en la cruz, pues es el resumen de todo el Evangelio. A nadie se le pide que memorice el Evangelio, pero hagamos vida esta frase. Hagamos realidad de nuestra vida esto. Ámense los unos a los otros. Si fuésemos adelante en la lectura del Evangelio, el capítulo 16, siempre dentro de este discurso de la Última Cena, el capítulo 16 en el versículo 33 nos trae una frase esperanzadora. Los apóstoles no sabían lo que iba a suceder en las siguientes horas. Jesús sí. No se lo esperaban. No sabían dónde anotar tanta cosa que les decía el Señor. No es mal que algunos tuvieron buena memoria, como San Juan, y después lo escribe en el Evangelio, inspirado evidentemente por Dios. No es solamente la memoria de San Juan, ¿no? Es palabra inspirada, por esto es palabra de Dios. Bueno, pues, ¿qué dice ese versículo 33 del capítulo 16? Tengan ánimo. Tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Qué cosa tan esperanzadora para cada uno de nosotros. Dios nos dice, ten ánimo. ¿Y sabes por qué puedes tener ánimo? ¿Sabes dónde puedes encontrar la fuerza? En la conciencia de que yo, Jesús, yo, Dios, he vencido al mundo. Cuando parece que el mundo se te viene encima, cuando parece que las fuerzas del mal tienen más fuerza que el bien, Él nos dice, yo he vencido al mundo. No te preocupes. Ocúpate. Porque también tenemos que poner de nuestra parte. Pero no te olvides que yo he vencido al mundo. Qué bien lo entendió Santa Teresa, los santos en general. Pero Santa Teresa lo recoge en esa frase o en esa oración, en esos versos tan conocidos que dice, nada te turbe. Fíjense si ella no tenía conciencia de que Dios ha vencido al mundo. Que dice a sus religiosas y dice a todo cristiano, a todo ser humano, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Subrayemos, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Mejor subrayemos, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Borremos lo que les decía antes. Todo se pasa. Bueno, ya sabemos que todo se pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Él es necesario. Él es el único necesario. Él es el único que no defrauda. En Él queremos permanecer. Con Él queremos vivir. El Salmo 128 nos ayuda como conclusión de esta meditación, porque en esa esperanza, en esa conciencia de que quien a Dios tiene nada le falta, el Salmo, con otras palabras, porque es otro lenguaje, el lenguaje de los Salmos, dice, dichoso
feliz el que respeta al Señor y sigue sus caminos. Así será bendecido el hombre que respeta al Señor. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Les he comentado que hay un padre que comenta los Salmos, que es un libro que acaba él de escribir, y comenta este salmo y me gusta como conclusión de estas consideraciones que estamos teniendo. Me parece muy atinado lo que el padre comenta a raíz de este Salmo 128. Y dice así, y con ello quiero concluir esta meditación. Este salmo nos da 3 pautas muy concretas para ser felices. Acabamos de decir que queremos permanecer en el amor, que el Señor nos exhorta a tener ánimo, la conciencia de que Él ha vencido al mundo. Queremos conocer en la Eucaristía, en la palabra, en la cruz, y en el fondo que queremos amar, sabernos amados. Por lo tanto, que buscamos también la felicidad. Por eso me parece que este salmo concluye adecuadamente con nuestras consideraciones. Y dice así: 3 pautas muy concretas para ser felices. La primera es la autenticidad de vida. Dichoso el que respeta al Señor y sigue sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos, serás afortunado y feliz. Se trata del hombre que reconoce su debilidad y busca ser coherente con los preceptos del amor que Dios le presenta. Es auténtico en el camino de la verdad y no trata de relativizar todo para excusar su conducta. Reconoce que Dios le guiará por la vía correcta, aunque sea costoso. Es consecuente en su vivencia del bien moral y usa su libertad para amar y no para elegir la primera satisfacción instantánea que se le presente. Es coherente en el trabajo de sus manos, poniendo más valor en ser honesto y auténtico que en ser poderoso y exitoso. Todo esto le permite vivir en paz con Dios, con el prójimo y consigo mismo, y así ser feliz. La segunda pauta es el amor fecundo. La primera era autenticidad de vida, la segunda es el amor fecundo. Tu esposa, dice el Salmo, será como una vid fecunda dentro de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Usa la metáfora de la familia para recordarnos que cuando nos enfocamos en el otro, nuestro amor será fecundo como una vid o un olivo. Lo vemos en el esposo que no busca sus propios intereses y reconoce que su esposa es más importante que su trabajo, que sus deseos de éxito profesional y que su propio tiempo. Se refleja en la entrega de los padres de familia que se sacrifican por el bien de sus hijos y buscan ser verdaderos testimonios. El amor fecundo es como el grano de trigo que tiene que morir para dar fruto. Tercera pauta, última y breve. Respetar y adorar al Señor nuestro Dios. Tercera pauta, adorar y respetar al Señor nuestro Dios. El corazón humano anhela la felicidad. Busca amar y ser amado. Pero esta búsqueda debe estar cimentada en la humildad. Cuando el alma dobla sus rodillas ante Dios frente al amor, entonces puede amar y recibir amor sin dejarse influenciar por el egoísmo, el gran destructor de la felicidad. Pidamos al Señor que nos conceda la fortaleza para ser auténticos, fecundos, humildes en el amor. Así podemos terminar nuestras consideraciones pidiéndole a Dios que
todo aquello que hemos contemplado, todo aquello que hemos pensado, meditado, reflexionado, no se quede en la mente, no se quede en la cabeza, que baje al corazón. Qué grande es la distancia muchas veces que existe entre la mente y el corazón. Pidámosle al Señor la gracia de acortar, hacer más pequeña esa distancia que muchas veces ponemos nosotros entre nuestra mente y nuestro corazón. Pidámoslo así a la Santísima Virgen María, a quien les invito a que invoquemos y concluyamos, por lo tanto, nuestras consideraciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.